Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Dior. Las opiniones expresadas son personales. En un mundo donde los gastos se acumulan como hojas de otoño, donde un café de 20 pesos se convierte en 160 al mes, y una suscripción invisible se transforma en 1.500 pesos anuales. Surge una herramienta sencilla, poderosa, casi silenciosa: el presupuesto personal básico. No es una condena, ni una limitación. Es un acto de libertad. Es el primer paso para dejar de ser esclavo del dinero y convertirte en su guardián consciente. El presupuesto personal básico es, en esencia, un plan mensual escrito que registra con precisión cuánto dinero entró y cómo se distribuyó. No requiere software complejo, ni formación académica avanzada. Solo honestidad, disciplina y la voluntad de ver la realidad tal como es. En México, instituciones como el Banco de México y organismos dedicados a la educación financiera lo definen como el pilar fundamental de la salud económica, incluso por encima de inversiones o créditos. Imagina a una madre soltera que, tras pagar la renta, la luz y la comida, se da cuenta de que solo le quedan 180 pesos para el resto del mes. No es mala suerte. Es falta de visión. El presupuesto le permite, con un solo vistazo, descubrir que 20 de esos pesos se van en un café diario y otros 30 en una suscripción que ya no usa. No es castigo. Es claridad. Es el momento en que el dinero deja de ser un enemigo impredecible y se convierte en un aliado previsible. El primer paso para construirlo es conocer tus ingresos netos. No el sueldo que aparece en el contrato, sino lo que realmente llega a tu cuenta. Si trabajas con nómina fija, basta con revisar tu boleta de pago. Si tu ingreso es variable, como en el caso de freelances, vendedores por comisión o emprendedores, se recomienda calcular un promedio de los últimos 6 meses. Incluye también ingresos extra, bonos, rentas, ventas de objetos usados o trabajos puntuales. Ignorarlos es subestimar tu capacidad real. Luego viene el acto más valiente: registrar cada gasto, sin excepción. No solo la hipoteca o el pago del auto, sino también ese café de 20 pesos, esa canción que descargas por error, esa app que renuevas sin pensar. Porque aquí no se juzga, se entiende. Porque los pequeños gastos, cuando se acumulan, se vuelven gigantes. Una revista de finanzas personales reveló que el 80% de las personas desconocen el monto total de sus suscripciones mensuales, y que muchas de ellas superan los 1,000 pesos sin que lo noten. Una vez identificados los gastos, se clasifican en 3 categorías: fijos, variables e imprevistos. Los fijos son inevitables: vivienda, servicios básicos, transporte recurrente, deudas estructuradas. Los variables dependen de decisiones: comida, entretenimiento, ropa. Los imprevistos, como reparaciones, gastos médicos o emergencias, exigen un margen de maniobra. Organismos internacionales de educación financiera insisten en que revisar estados de cuenta y apps de pago es clave, porque es allí donde se esconden los ladrones silenciosos del presupuesto. Y aquí llegamos al corazón del método, la regla 50/30/20. 50% para necesidades esenciales, 30 para deseos conscientes, 20 para ahorro y deudas. No es una fórmula rígida, sino un mapa.